Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a estudiar un pasaje, una parte de lo que está en Mateo 7 y vamos a estudiar algo de lo que está en Gálatas también. Y vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu y la obra de la carne. Este es un tema del que siempre también se habla y del que siempre es necesario hablar una y otra vez. Entonces, pero hoy vamos a verlo desde la perspectiva de Mateo 7, empezando por esa parte. Mire, en el capítulo 7 del libro de Mateo, cuando comienza hablándonos, lo primero que dice el capítulo 7 Jesús es lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os se medirá. ¿Verdad? Y dice allí: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y así sigue el discurso, así comienza el discurso de Jesús en Mateo 7, ¿verdad? Luego vemos que Jesús habla a partir del verso 7 de lo que titula aquí el traductor la oración y la regla de oro. Entonces Jesús comienza a hablar y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena cosa a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que lo pidan? Entonces sigue diciendo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. ¿Y qué tiene que ver, según como hemos aprendido, qué tiene que ver el que si yo pido se me da, y el que si al que pide se le da, y al que llama se le abre, y al que toca la puerta se le abrirá? ¿Qué tiene que ver eso con este párrafo que Jesús nos dice aquí, con este discurso que Jesús nos dice, si termina diciendo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Pues esto es la ley y los profetas. ¿Y qué tiene que ver con lo primero que dijo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjate, si tú miras en el texto, tú verás que es un texto continuo desde el verso 7 hasta el verso 12. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Jesús nos dice: no juzgues y no seréis juzgados, para que no seas juzgado, ¿verdad? Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y sigue diciendo y sigue diciendo. Jesús sabe que lo que él está diciendo es algo que al hombre le es difícil de cumplir. Eso es lo que sucede. Jesús sabe que eso que él nos está diciendo, eso que posiblemente algunos que primera vez que comienzan a escuchar y a darse cuenta de que esto es de lo que Jesús habla, cuando están viendo lo que yo estoy diciendo, lo que están diciendo otras personas que también hablan de esto, cuál es el mensaje de Jesús en cuanto a estas cosas, de que no debemos de condenar, de que no debemos de juzgar, de que debemos de buscar siempre el bien, tanto para los buenos como para los malos, para los que pensamos que son justos, igual que como para los que pensamos que son injustos. Este mensaje de Cristo es difícil porque el corazón del hombre siempre está buscando de continuo lo contrario que el del Señor. El corazón del hombre busca el mal, porque en eso es que somos tentados. Tenemos el pecado en nuestra carne. Y el pecado en nuestra carne nos dice: no, hay que castigar, hay que castigar. Tenemos ese anhelo y ese deseo de castigar a la gente, de castigar sobre todas las personas que nosotros consideramos que son menos justas que nosotros. Es decir, ese fariseísmo está en nuestra carne. Bien, eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que sucede y Jesús lo sabe. Entonces, cuando Jesús dice: pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y termina diciendo toda la cosa, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Es decir, es el mismo principio de no juzgar, es el mismo principio de hacer con los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con pedir? Porque Jesús lo que te está diciendo es que pidamos eso. Es decir, Jesús lo que nos está pidiendo, lo que nos está recomendando, lo que nos está diciendo, es que nosotros pidamos al Padre precisamente aquello que necesitamos para nosotros dejar de condenar al prójimo, para nosotros darnos cuenta de que somos pecadores igualmente,
de que nosotros pidamos aquello que necesitamos para poder cumplir esta ley que el Señor Jesús nos está dando. Este mandamiento que el Señor Jesús nos está transmitiendo. Entendamos, Jesús nos está dando un mandamiento. Pero Jesús sabe que en nuestro corazón nos es difícil cumplir este mandamiento, porque inmediatamente vemos que alguien hace algo malo, inmediatamente queremos condenarlo. Jesús sabe que inmediatamente nosotros siempre estamos tratando de hacer nuestras cosas solamente para nuestro favor. Muy rara vez estamos pensando en el prójimo. Jesús sabe que nosotros podemos conscientemente querer cumplir este mandamiento que Él nos está dando, pero que en realidad se nos hace difícil, porque nuestra carne nos llama a la venganza, nuestra carne nos llama de continuo al mal. Entonces Él nos dice, pide. Entonces cuando tú pidas aquello que necesitas para poder cumplir este mandamiento, dice, entonces vuelve y repite, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es a esto a lo que Jesús se está refiriendo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor para esto? Bueno, inmediatamente después Jesús sigue hablando y nos dice en el verso 13, entrad por la puerta angosta, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Señores, y dice, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok. Cuando nosotros comenzamos a analizar y a ver dónde está el juzgar, dónde está el condenar, y comenzamos a ver ejemplos, nos damos cuenta de que la línea es muy delgada. La línea es muy delgada entre nosotros, por ejemplo, decir la verdad y condenar. Es una línea muy delgada, es una diferencia muy pequeña, fíjate. Ya yo daba un ejemplo en un video pasado, hace como 2 o 3 videos, daba un ejemplo que me lo dio alguien, me lo dio una joven cuando estábamos estudiando en persona en un grupo, esto mismo. Y ella me decía de una persona que, por ejemplo, estaba, que estuviera en una situación en el metro, donde alguien le está sacando de su cartera, por ejemplo, su celular. Y ella, por ejemplo, tiene que decirlo porque entonces, para que ella siente que debe de decirlo para que la persona no le robe a la otra lo que quiere. Entonces me dice, pero yo lo estaría condenando. Entonces, resulta que ahí es que viene, la línea es muy delgada, porque yo digo, no, espérate. Tú estás siendo movida a misericordia a la persona a la cual le están robando. Ahora, por tú decir y decir, bueno, mira, esta persona está robando para evitar que robe, donde la diferencia entre eso y condenar es muy delgada. Porque entonces es algo que está en tu corazón. Porque el condenar es el tú querer que esa persona que está haciendo eso tenga una condena por lo que está haciendo. Es decir, que pague un precio por lo que está haciendo. Eso es lo que la condena. Entonces yo le decía, y vuelvo y repito el ejemplo, ok, ahora esa persona ya se dio cuenta que le estaban robando, posiblemente se pudo evitar el robo, pero ahora hay personas que quieren hacerle daño al que estaba robando, es decir, quieren maltratarlo, quieren golpearlo. Entonces, ¿cuál es la posición del cristiano que ha sido movido a misericordia? Tener misericordia de esa persona. Primero, no lo vas a golpear, no lo vas a querer golpear, no vas a querer que lo golpeen. Y si te es posible, vas a tratar de pacificar a las personas para que no lo golpeen, para que no lo linchen allí a esa persona que tal cosa estaba haciendo. Y te voy a decir algo, se han dado casos de personas que le han hecho daño a otro, diciendo que le estaban robando, siendo mentira, para que lo golpeen y para que le maltraten, siendo mentira. Esos casos se dan. ¿Por qué se dan esos casos? Esos casos se dan porque la vista engaña. El juzgar, nosotros tenemos que dejárselo a Dios, que es el único que puede juzgar, porque precisamente no necesita juzgar, porque conoce la verdad, sabe lo que hay en el corazón. Bien, entonces no se deja guiar por las apariencias. Como Cristo es el único que no puede ser engañado por las apariencias, entonces hay que dejarle el juicio a Él, porque precisamente Él no necesita juzgar, porque Él conoce, el que conoce no necesita elucubrar opiniones sobre las intenciones de alguien, porque sabe cuáles son las intenciones, conoce el corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí? Es muy estrecho el camino para que nosotros de verdad podamos evitar el condenar a las personas, pero que a la vez podamos decir las cosas que hay que decir la verdad, ¿verdad? Y
llamar la atención sobre el pecado. La línea es muy estrecha. Entonces Jesús nos dice que hay una puerta angosta y que hay una puerta ancha. La puerta ancha, ¿cuál es? La puerta ancha es que a ese individuo del ejemplo que acabamos de decir, la puerta ancha es agarrar y decir, vamos a darle y agarrar y comenzar y entrarle a palo. Esa es la puerta ancha. La puerta angosta es la otra. La puerta angosta es el decir, no, esta persona no es más pecadora que yo. Yo soy igualmente pecadora que este, que es ladrón. Yo también soy pecador. Entonces yo debo de tener misericordia de él, así como el Padre ha tenido misericordia de mí. Esa es la puerta angosta, ¿verdad? Entonces Jesús se está explicando, sí, yo sé que esto es una puerta angosta. Ahora, yo le estoy dando las herramientas a ustedes para que ustedes comiencen a ser edificados en cómo poder andar en equilibrio por esta puerta angosta y por este camino angosto, perdón. Le estoy dando las herramientas. ¿Cuál es la herramienta que le está dando? Dice el Señor, luego sigue diciendo y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, alguien que está vestido de oveja, pero por dentro es lobo rapaz, es como lo que dice en Apocalipsis, alguien que parece cordero, pero habla como dragón. ¿Cómo es un cordero que habla como dragón? Un cordero que habla como dragón es alguien que dice, que habla con palabras bonitas, con palabras de bondad, pero el fin es matar, encarcelar, perseguir. Es decir, el fin al final es hacerle daño a alguien, ¿verdad? Claro, te lo vende como que es hacerle daño a alguien malo, pero no te estás dando cuenta de que en realidad tú también eres alguien malo. Tú estás en la misma posición. Es decir, esto es la justificación. Siempre esto va a proceder de la justificación por obras. El que se justifica por las obras que hace o por las obras que no hace, siempre va a pensar que es superior a los demás. Entonces, en tanto piensa que es superior a los demás, va a ser fácil engañado por cualquiera que viene vestido de oveja, pero que en realidad habla como dragón. Entonces, así mismo el Jesús nos dice, vienen profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces y lo que están buscando es hacer daño, están llenos de odio por aquellos que según ellos hacen el mal. Y aunque puede que sí que hagan el mal, pero no son diferentes a ellos. Son igualmente pecadores, dice el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos somos igualmente pecadores. Bien, entonces dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, ¿qué tú ves, por ejemplo? Nosotros vemos en ese mismo tiempo de Jesús, nosotros vemos al fariseo que dice que está defendiendo la ley de Dios y dice que su causa es justa, pero ¿cuál es su fin? Su fin es matar, encarcelar, perseguir. Hoy nosotros vemos personas que dicen, estamos siguiendo a Cristo, pero ¿cuál es el fin? Su fin es encarcelar, matar y perseguir. Si tú te pones a ver dentro del detalle de algunos, ¿verdad? De algunos de los que dicen seguir a Cristo, el fin de su predicación es que el malo sea apartado para ser castigado. Eso es rapacidad. Eso es ser lobo rapaz. Eso es a eso que Jesús se está refiriendo. Entonces dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, por sus frutos lo conoceréis. Muchas personas piensan que estos frutos se están refiriendo a las obras. No se está refiriendo a las obras, señores. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a ver. Vamos ahora a Gálatas, capítulo 5, 16 al 26. En Gálatas, el hermano Pablo nos habla de cuál es el fruto y de cuáles son las obras. Fíjate. La carne tiene obras y el espíritu produce fruto. Las obras son de la carne y del espíritu es de donde vienen los frutos. Vamos a leer y vamos a ver lo que dice. ¿A qué fruto es que nos estamos refiriendo con el fruto? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
En el ejemplo que dimos, ¿cuál tú crees que es el deseo de la carne? El deseo de la carne es hacerle daño al que vemos que hizo mal, al que hemos entendido que hizo mal. Ese es el deseo de la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es la ley? Ojo por ojo y diente por diente es la ley. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, tú no estás en el sistema de ojo por ojo y diente por diente. Tú no estás en el sistema de buscar por tu mano las consecuencias o por la mano de una autoridad superior. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Todas estas cosas son obras de la carne, pero no son solamente las cosas que son evidentes, ¿verdad? Estas cosas, las hechicerías, las abominaciones, todo esto, la lascivia, ¿verdad? Las envidias, etcétera, etcétera, sino que también los pleitos, las maledicencias, ¿verdad? Entonces, estas cosas son fáciles de notar. Estas son cosas que son fáciles de notar. Pero dice lo siguiente, mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a ver. El fruto del Espíritu es buscar venganza. El fruto del Espíritu es buscar el ojo por ojo y diente por diente. Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces este es el fruto al que Jesús se refiere. Por su fruto lo conoceréis. Las personas que llevan el fruto del Espíritu son personas que están llenas de amor por el prójimo, están llenas de gozo en el Señor, tienen paz, son pacientes para contra los malos, para con los malos y benignos para con ellos, ¿verdad? Tienen benignidad, exactamente. Son pacientes y benignos en cuanto a los que hacen el mal, en cuanto a los que los exasperan. Tienen bondad, son buenos. Tienen fe en el Señor. Son mansos, tienen mansedumbre, es decir, no son de armas tomar. No son de yo ahora voy a gobernar y voy a controlar a la gente. No, son mansos, tienen mansedumbre, tienen templanza. Es decir, se pueden mantener equilibrados en las situaciones difíciles. Contra tales cosas no hay ley. La persona que está en el Espíritu, para él no hay ley. Y esto es lo que sucede. Por eso es que Jesús, cuando sus discípulos recogen espigas y los fariseos le llaman la atención, él le dice, señores, pero los que sirven al templo violentan el día de reposo cuando están dentro del templo. Y he aquí uno mayor que el templo. Es decir, los que están en mí no están bajo la ley. Es lo que Jesús le está diciendo. Así como los que sirven al templo no tienen que dejar de su servicio porque sea día de reposo, están dentro del templo y son sin culpa aunque hagan una labor. Los que están en mí, los que son guiados por mi espíritu, no están bajo la ley. Los que están conmigo, los que son míos, yo soy mayor que cualquier templo, yo soy mayor que cualquier religión, es lo que Jesucristo está diciendo. Entonces, el que está en mí es guiado por el espíritu, no necesita ley, no está bajo la ley. Entonces dice, los que están en el espíritu, los que llevan el fruto del espíritu, los que ejercitan el fruto del espíritu, no están bajo la ley. Y los que ejercitan este fruto de este espíritu no están en el sistema de ojo por ojo, diente por diente. Ciertamente todos pecamos, ciertamente todos podemos cometer pecados, pero para eso tenemos a Cristo. Para eso tenemos a Cristo, que Él limpia nuestros pecados. ¿Quiere decir eso que pequemos deliberadamente? Claro, la Biblia lo dice claramente, no es que pequemos deliberadamente, porque vamos a seguir crucificando y crucificando a Cristo, porque date cuenta, de todos nuestros pecados, por todos ellos pagó Cristo, pero pagó fue en la cruz. Entonces, claro, de igual manera los pecados de los demás fueron pagados por Cristo en la cruz.
Siempre yo digo, de hace un tiempo para acá, mejor dicho, estoy diciendo lo siguiente. Nosotros, señores, cuando nosotros condenamos a una persona por sus pecados, por sus hechos, nosotros estamos condenando a Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, eso que hizo ese, cárguenmelo a mí. Es decir, Jesucristo dijo, por ejemplo, lo que se robó fulanito, eso pónganlo en mi cuenta. Yo lo pago. Entonces, cuando nosotros condenamos al que se robó algo, nosotros estamos condenando al que asumió ese pecado. ¿Quién fue que asumió ese pecado? Fue Jesucristo, que lo asumió. Él fue que dijo, bueno, yo me hago cargo, yo tomo la responsabilidad por eso. Entonces nosotros estamos condenando a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El mismo que perdona nuestros pecados. Entonces, este es el misterio de esto, señores. Cuando nosotros condenamos a nuestro prójimo, nosotros le estamos diciendo a Jesucristo, yo no acepto tu perdón. Yo no acepto que tú hayas tomado mi pecado. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso que Jesucristo nos dice, en el mismo capítulo 7 que acabamos de leer, que no juzguemos para que no seamos juzgados, que no condenemos, dice en otra parte, y para que no seamos condenados. Y dice que si condenamos, seremos condenados, también lo dice textualmente. Bien, y de esto es de lo que Jesucristo más habla. Entonces, este es el fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, sobre el asunto de la carne, ¿qué sucede? En la carne hay un pecado, que ese pecado nosotros no lo podemos quitar. El que dice que no tiene pecado, dice la palabra, es mentiroso. Y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. El que ha pecado una vez en su vida es culpable de todos los pecados. O sea, si tú un día, el primer día que tú pensaste o que yo pensé, por ejemplo, algo contra mi hermano, ese día yo me hice culpable de homicidio, de robo, de todos los pecados. Ese día en ese instante nos hicimos culpables de todos los pecados por acción. Ya no por herencia, sino por acción. De todos los pecados, porque todos son exactamente iguales y todos no acarrean la misma culpa. De manera que nadie puede decir, yo no he pecado, yo estoy libre de pecado. Todo el que dice eso es mentiroso y está tratando de hacer a Dios mentiroso. Y está echando por tierra el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo peca? Porque en la carne hay una potestad sobre el cuerpo del hombre de la carne que le lleva al pecado. Hay una ley que está en los miembros que le lleva al pecado. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos en satisfacer esto, y lamentablemente siempre en algún grado lo hacemos, siempre en algún grado estamos satisfaciendo la carne, entonces ahí viene el pecado. Entonces dice en Romanos 7 al 25, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Claro, esto yo sé que muchos no lo entienden, pero lo que pasa es que el mismo mandamiento, que es, en realidad el mandamiento lo que te lleva es a lo mismo, a la ley de obra. Este mandamiento que es por la ley, en realidad te mata. Porque te hace creer de alguna manera, y Pablo no lo está aclarando aquí todavía, pero te hace creer que la obra te justifica. Y en eso te mata. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es importante. Señores, no es que simplemente la persona tiene pecado porque sí. Es que la persona, el cuerpo del hombre y de la mujer, fue vendido al pecado. Fue vendido al pecado.
El enemigo Satanás tiene potestad, tiene una potestad. No que Dios no tenga poder y que no tenga potestad para vencer al enemigo. Claro que la tiene, pero sí el enemigo tiene derechos adquiridos. Bien, entonces nosotros fuimos vendidos al pecado. Y seguimos leyendo y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esto hablando del espíritu. Si lo que... Perdón. Esto un poco... me perdí aquí, se me fue. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que en mi carne no mora el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en las partes de mi cuerpo, veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros? Porque en mis miembros, en las partes de mi cuerpo, ¿verdad? En mi cuerpo fue comprado. Es decir, fue pagado por fue cedido en realidad, vamos a decirlo así, al enemigo. Nosotros este misterio lo podemos abundar más porque, señores, quien destruye el cuerpo al final es el enemigo. Y esto nos lo explica el hermano Pablo de varias maneras. Pero aquí no nos lo deja tan claro, pero en otras partes nos lo explica. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro que hay alguien que nos va a librar del cuerpo de muerte. En el 25 lo dice. Gloria doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado, a la ley del pecado. Gloria a Dios y a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos libera. Jesucristo es el que nos libera de este cuerpo. Todos, este cuerpo de pecado, que al cual también de todas maneras tenemos que dar gracias a Dios porque también en él hay algo bueno que puso Dios de todas maneras, aunque también hay pecado. Todos seremos transformados a otro cuerpo, tanto los que perezcan ahora como los que no perezcan hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos cuerpos serán desechados. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede. Estos cuerpos de muerte, estos cuerpos de pecado serán desechados. Pero mientras tanto tenemos que lidiar con él. Y tenemos que sacar lo bueno y desechar lo malo. Bien, entonces esta es la ley del pecado que nos lleva cautivo en la carne. Pero no vamos a darle ventaja, vamos a tratar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No darle ventaja a la carne, sino darle ventaja al espíritu. El conocimiento de Dios nos ayuda a fortalecer el espíritu, el mismo conocimiento de Dios, la oración. El ayuno nos ayuda también. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero cuando lo hacemos bien, claro. La adoración, la alabanza, son cosas que nos ayudan a fortalecernos en el espíritu y a debilitar la carne. Pero sobre todo el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es saber cómo es Dios, saber cuál es su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es la naturaleza de su espíritu. Dios es amor. Dios es amor. Y vamos a leer. Cuando nosotros leímos aquí en Gálatas, leímos los frutos del espíritu. Si tú te pones a mirar, todos esos frutos lo que corresponden es a una sola cosa en realidad. O sea, todos esos frutos se resumen en una cosa. Se resumen en amor. Todas se resumen en amor. Nosotros vemos que el fruto del espíritu dice en Gálatas 5:16, vamos a leer a partir del verso 22, el fruto del espíritu es amor, primeramente amor, gozo, paz, paciencia, todo eso en realidad es amor. Todo eso son cosas que se desprenden del amor, de la ley del amor, del mandamiento de amor. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer cuál es ese amor, que es en realidad el fruto del espíritu. El amor es el fruto del espíritu. Pero que ese fruto del espíritu es simplemente que nosotros tenemos el fruto de acuerdo a cómo es la savia.
Es decir, de acuerdo a lo que nos estamos alimentando, que es del Espíritu. Y ese Espíritu que viene de Dios, es como Dios. Y el fruto que produce ese Espíritu es un fruto que tiene las características de Dios. ¿Y cuáles son las características de Dios? Las características de Dios son que Dios es amor. Entonces vamos a ver cómo es Dios y cómo es el fruto que Dios produce en nosotros a través de su Espíritu. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, todo depende del amor. Y si repartiere de todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, el asunto no es la obra, es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El asunto no es la obra en sí. Claro, el que tiene fe y el que tiene amor va a hacer obras, siempre lo digo. Pero no es la obra, es el amor. Vas a tener obras, pero no por las obras, sino por el amor. Porque obras puedes tener, pero puedes tener obra y no tener amor. Es decir, tú puedes profetizar incluso, dice aquí, tú puedes incluso levantar los muertos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, volviendo a la lectura de Mateo capítulo 7. Tú puedes tener todo esto, sin embargo, no haber amor en ti. Si no hay amor, entonces no hay un fruto del Espíritu. Tú podrás estar haciendo obras, pero no hay un fruto del Espíritu. Entonces dice: y si repartiese todos mis bienes, de nada me sirve. Y dice el verso 4, ¿qué es el amor? Aquí no va a decir qué es el amor. ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Cuáles son las características de Dios que se van a reflejar en nosotros si nosotros nos alimentamos y producimos, por tanto, a partir de la savia que viene de Dios, un fruto que sería el fruto del Espíritu, que es el amor? ¿Cómo es? Dice, el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir que es sufrido? Que sufre el agravio. Que cuando le hacen algo que no le gusta, ¿verdad? Lo soporta. Eso es lo que quiere decir. Lo soporta y lo pasa por alto. Eso es lo que quiere decir que es sufrido. No es que sufre de que está llorando, no. Sino que me hicieron una maldad, me hicieron algo que no me gustó, pero yo sufro el agravio. Es decir, yo soporto el agravio, lo paso por alto y me pongo en una buena actitud y en una buena voluntad para con esa persona. Eso es lo que quiere decir. Y dice luego, el amor es sufrido, es benigno. Es decir, quiere decir que es benigno, que es bueno. Busca lo bueno y no lo malo. No tiene agua dulce y agua amarga. Solamente tiene agua dulce. Solamente brota agua dulce. Y dice, el amor no tiene envidia. No tiene envidia de los demás. El amor no es jactancioso. Es decir, no se jacta. No se puede jactar. El amor no puede jactarse porque si el amor que viene siendo el fruto del Espíritu, todo lo que la persona hace que viene del Espíritu es algo de lo que no se puede jactar. ¿Por qué? Porque el que se jacta es el que cree en las obras. Fíjate, aquel que cree en las obras, como aquel que se paró en el templo a orar, aquel fariseo que se paró en el templo a orar, piensa que las obras lo justifican y por eso es jactancioso. Dice, gracias te doy, Señor, que yo no soy un pecador como este publicano que está aquí. Entonces, él es jactancioso. ¿Por qué lo que lo hace es ser jactancioso? Que su obra no procede de amor, sino que él lo que tiene es una religión de obras hasta el momento. Como tiene una religión de obras y piensa que cumple con esas obras, entonces se jacta de ello. Entonces dice, yo hago esto, yo he hecho aquello, yo he sacado demonios. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver en un momentito que Jesús lo va a mencionar, yo he hecho esto, yo he dado esta cosa, he hecho esta cosa, y este que está aquí, que es un pecador, no hace nada. O sea, no hace estas obras que yo hago. Entonces, por eso se jacta. Bien, mientras que alguien que hace exactamente las mismas obras, pero no está por las obras, sino que está por el amor, ¿verdad? No se jacta. ¿Por qué? Porque sabe que esas obras no le pertenecen. El que obra por amor y por la obra del Espíritu Santo, todo lo que hace no lo considera como que viene de sí, sino como que viene de Dios. Entonces, ¿por qué te vas a jactar de algo que no hiciste tú? ¿Por qué me voy a jactar, por ejemplo, de una ayuda que le di supuestamente a alguien cuando no fui yo que se la di? Sino que Dios puso eso en mi mano para que le llegara a esa persona. Yo simplemente fui un mensajero que le llevó eso. Entonces, si yo solamente soy un mensajero, ¿cómo va el mensajero a jactarse? Cuando la gloria es de Dios, que fue el que puso esa ayuda en mi mano para canalizarla a esa otra persona. Entonces no me voy a jactar. ¿Entiendes? Eso es lo que sucede.
Entonces por eso el amor no es jactancioso. El amor no dice yo he hecho, yo hice, yo puse, yo no hago esto. El amor no dice eso. Bien. Las obras de la carne sí lo dicen, porque las obras de la carne dicen yo no robo, yo no mato, yo soy mejor que tú porque yo no he hecho esto. Eso sí lo dicen el que tiene, el que todavía está atrapado en la ley de la carne. Entonces seguimos leyendo. He sufrido el veneno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace cosas en vano. ¿Y qué haces hacer cosas en vanos? Perdón, vamos a ver que esto ya le dio la chiripiorca. Ok, ya ahí se puede mover. Ajá, dice, sufrido de veneno, no es jactancioso, no se envanece. El amor no se envanece. Ya sabemos lo que creo que se puede entender. Es decir, no tiene vanidad. No tiene las cosas, no hace las cosas, ni tiene las cosas, ni las hace por vanidad. Sino que todo le ve una utilidad como para el Señor. Se nos dice, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y todo lo que recibamos como servicio de otros, recibámoslo como de parte del Señor también. Es decir, todo, si vivimos, si morimos, si vamos, si no vamos, si comemos, si no comemos, todo como para el Señor. No hagamos cosas por vanidad, ni tampoco por vanagloria. Entonces, el amor no hace estas cosas. Inmediatamente tú veas a una persona que se está envaneciendo, que se está jactando, bueno, en ese momento, aunque sea yo, porque yo lo hago a veces, porque en mi carne también está la ley del pecado y me lleva cautivo muchas veces allá, pero estamos adquiriendo el conocimiento de Dios para dejar estas cosas, poco a poco lo estamos haciendo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Aunque sea yo que lo haga, cada vez que tú veas que yo me jacte o que un otro hermano se jacte, ¿verdad? Eso no procede de amor. Eso no procede de amor y no procede del Espíritu Santo. Esa es la realidad, tenemos que admitirlo. Eso procede de la carne. Cada vez que nos jactamos, por ejemplo, de que Dios nos ha dado conocimiento, pero si Dios me dio conocimiento, entonces el conocimiento no es mío. Entonces no me puedo jactar de eso, ni me puedo envanecer por eso. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo que siempre el Señor trata con las personas, con nosotros, con todos en todas las áreas, pero también con el que predica la palabra de Dios. También esta cosa tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que afilar esa espada también para mirarnos nosotros mismos sobre estos asuntos, para no envanecernos, para no jactarnos. Seguimos leyendo en el verso 5 y dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No hace nada indebido, no hace nada que no sea debido, porque si es guiado por el Espíritu va a hacer lo que el Espíritu le ordena. No busca lo suyo, es decir, no busca lo suyo propio. No está pendiente solamente de su propio beneficio, sino que está pensando también en cómo, siempre está pensando en cómo también agradar a los demás, a su familia, a sus amigos, a su prójimo. No solamente para mí, ¿verdad? No se irrita, dice. Y aquí muchos pecamos porque muchos nos irritamos con mucha facilidad. Pero cuando tú te irrites, haz lo que dijo el Señor. Pide y se te dará, llama y se te abrirá, toca la puerta y se te hará pasar dentro. Recibe del Espíritu Santo lo que necesitas para no estar irritado. Eso es lo que yo hago porque yo me irrito muchas veces en conversaciones, con cosas de la vida. Entonces, a veces incluso no lo logro. Muchas veces no lo logro, pero eso no me hace rendirme. Yo sigo buscando el fruto del Espíritu en mi vida. Aunque a veces me equivoque, sigo buscando el fruto del Espíritu en mi vida. El fruto, no las obras, sino el fruto. Bien, entonces dice, no hace nada de individuo, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Esto es importante. Esto es muy importante. El amor no guarda rencor. Si estamos guardando rencor, no estamos teniendo el fruto del Espíritu. Si estamos airados porque fulanito, porque tal persona cometió un crimen y estamos llenos de rencor por esas personas, no estamos manifestando el fruto del Espíritu, estamos manifestando las obras de la carne. Esto es importante, pueblo de Dios. Esto es importante. ¿Que lo hacemos? Lo hacemos, pero tenemos que arrepentirnos de ello y ser llenos del conocimiento de Dios, ir al conocimiento de Dios y dejar esas cosas atrás. Vamos a tener misericordia, dice el Señor, misericordia quiero. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Entonces seguimos leyendo porque ya se nos está yendo la hora. Dice, todo lo sufre, es decir, todo lo que sufre, ya le expliqué, es lo mismo que dice que es sufrido, ya eso lo había explicado.
todo lo cree. Y esto ya sobre la cosa que viene de parte del Señor. Nosotros tenemos que creer que Dios puso su semilla en cada persona. Sabemos que el diablo puso cizaña en cada persona, pero nosotros también tenemos que creer que hay algo bueno en cada ser humano. Hay algo bueno que puso Dios y que Dios quiere rescatar. Y que por eso murió Cristo, para rescatar lo bueno de esa persona y desechar lo malo. Para desechar la cizaña y tomar el fruto, a recoger el fruto de la semilla que Él sembró. Entonces tenemos que pensar bien, tenemos que tener una buena opinión de la gente en este sentido. Tenemos que entenderlos a la gente. Y esto es lo que nos mueve también a misericordia, empezando por nosotros mismos para ser igual con los demás. Entonces, dice, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces hay que soportar, señores. Dice, el amor nunca deja de ser. Es decir, el amor no se apaga por las circunstancias. Ni se apaga, ni se acaba porque tú tengas incluso hasta que ser separado de una persona, de un amigo, de un familiar. El amor no deja de ser por eso. Las circunstancias no pueden cambiar el amor. Si el amor es amor y procede del Espíritu Santo, entonces no puede cambiar por las circunstancias. Dice, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Es decir, todas estas cosas en que nosotros practicamos el amor, la profecía, la ciencia, el servicio, todo esto, estas son cosas que acabarán, porque cuando estemos en la presencia de Dios todos seremos iguales. Nadie tendrá que decirle a su hermano, enséñame. Nadie tendrá que decirle a su hermano, guíame hacia Cristo, porque estaremos delante de Cristo y conoceremos en verdad. Entonces vamos a ver sobre este asunto qué dice Jesucristo. Mira lo que dice en Mateo 7, 21 al 23, para que veamos cuál es la diferencia entre la obra y la obra de la carne, ¿verdad? Y la obra en general, y el fruto del Espíritu, y lo que viene del Espíritu y lo que procede de amor. Mira lo que dice el Señor. Dice, para que no te jactes, para que no nos jactemos, dice esto nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Lo que Jesús viene diciendo de hace rato. Jesús viene diciendo, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Mira primero la paja que está en tu ojo. Toma mejor el camino estrecho. Sé que esto es difícil. Pide y se te dará para que puedas cumplir este mandamiento. Llama y se te abrirá para que puedas cumplir este mandamiento. Yo sé que es difícil, pero pide y se te dará. Pide el fruto del Espíritu. Por su fruto los conoceréis. Pide el fruto del Espíritu para que puedas cumplir este mandamiento, para que puedas ser acercado al conocimiento de Dios. Entonces ahora dice, no todo el que me dice Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esos son obras. Todo eso son obras. Y muchos dirán así, de verdad, porque muchos en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, hicieron milagros y creen que esas obras les justifican. Son obras y no fueron ellos que lo hicieron. Fue Cristo que lo hizo por su misericordia. Dice, verso 23, entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué nunca los conocí? Por lo que dice anteriormente del 15 al 20. Por su fruto lo conoceréis. Si tú hiciste obras, pero no llevaste fruto, yo no te conocí, dice el Señor. No conocí que llevaste fruto. Y el fruto es el amor. Tú puedes hacer obra, pero si no amas, ¿verdad? De nada sirve. Entonces el apóstol Pablo nos lo dice. Si yo profetizara y tuviera toda la lengua y toda la ciencia y no tengo amor, de nada sirve. Y aquí Jesucristo te está diciendo, nos está diciendo lo mismo. Si tú hiciste obra, profetizaste, sacaste demonios, hiciste esto, ciertamente la misericordia de Dios alcanza para todo esto, pero no tenías amor, no fuiste por el camino estrecho, sino que seguiste los deseos de tu carne, de vengarte, de condenar, de hacer lo malo. Entonces, yo no te conocí. No te conocí. No conocí tu fruto, dice el Señor.
Porque el fruto no está en las obras, el fruto está en el corazón. Y ese fruto que está en el corazón, cuando hay fruto en el corazón, tú no vas a condenar a tu prójimo, tú no vas a juzgar a tu prójimo, tú no vas a estar juzgando al criado ajeno. Porque tú sabes que tú eres igualmente pecador y antes si no te arrepientes igualmente perecerás. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y es sumamente llamativo que muchos de los hermanos aún no lo han visto, la profundidad y la firmeza con que Jesucristo nos está tratando de decir esto. Jesucristo nos dice esto con una firmeza y con una progresividad y repetitividad. Es decir, Jesucristo repite estos conceptos desde muchos puntos y muchos ángulos diferentes, desde muchos puntos de vista diferentes, con parábolas, con dichos, con palabras claras, con palabras veladas, de todas las maneras. Es decir, es como que Jesucristo nos está tirando una fotografía de este misterio. Y para que lo podamos entender, lo tira desde todos los ángulos posibles, desde arriba, desde abajo, desde todos los ángulos posibles, para que al fin lo entendamos, para que al fin entendamos que aquí es que está la clave. La clave del Evangelio está aquí, en el perdón de pecados. Y la clave del Evangelio en el perdón de pecados es que todos nos perdonemos los pecados los unos a los otros y no busquemos. El que perdona no busca condena. No nos condenemos unos a otros. Ahí está la clave. Nos dice, eso es lo que nos está queriendo decir el Señor Jesucristo. Mientras todo su discurso y actos giran alrededor de este concepto. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Que Él nos ha perdonado y que nos ha perdonado a todos por igual, porque todos éramos igual pecadores y todos necesitamos rescate por igual. Pero que si nosotros no queremos ese rescate, ¿verdad? O no queremos que otros reciban ese rescate, entonces nosotros igualmente estamos rechazando ese rescate. Este es el mensaje que Jesucristo nos dice en tantas parábolas y hechos. Amén, gloria a Dios. Entonces yo espero que se haya entendido esto, señores. El fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Sigamos el fruto del Espíritu. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Espero en el Señor que esto sea comprendido por los hermanos. Espero que esto sea profundizado por los hermanos. Espero que puedan venir a la palabra y ver lo que dice Jesucristo y lo que dicen sus apóstoles para entender este concepto, Señor. Gracias, Señor, por tu sabiduría que tú nos das. Gracias porque tú nos has anunciado esto desde la antigüedad, Señor, por medio de tus profetas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.